Análisis político y el pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 8:33, estamos de vuelta y ya está anunciado Cristian Valdivieso, director de Criteria, con nosotros, como todos los martes. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, hola, Poli. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Oye, harto tema. Escuchamos recién, le preguntamos al final al senador Flores sobre el tema Israel, cómo se ha ido como desgajando más bien. Y como complicando y escalando, ¿o no? Parece ser, porque finalmente esto está ya llegando a la... Acérquese al micrófono. Pareciera ser que esto ya está llegando a las puertas de la moneda, porque evidentemente hay una... Pero es que partió en la moneda. Claro, pero me refiero a que está explotando también en las relaciones al interior de la moneda, porque es bastante evidente, por lo menos eso se ve, que hay una tensión con el ministro de Relaciones Exteriores que claramente... Aunque ayer salió a hacer claro, como pero eso es lo que ya después de 7 días o de no sé cuántos días que aparezca que el anuncio del presidente Boris no haya sido al lado de su ministro de Relaciones Exteriores juntos, evidentemente está diciendo que hay alguna complejidad. Ahora, si uno un poquito se sale del problema en particular y lo piensa de la siguiente manera, y es que evidentemente el gobierno está usando de alguna manera las relaciones que deben ser del Estado y permanentes del país para meterse en la contingencia política nacional. Sí. Es decir, traer el problema de Israel al problema local. Sí, alguien me decía, un ex canciller, me decía, mira, en el gobierno, yo lo dije ayer, no es que esté como cucú y que se me olvidó. No, claro. Estás consciente que estás repitiendo, eso es bueno, transparentémoslo. Ya, que me pareció interesante el símil. Dijo, mira, el que lo pasaba pésimo en el gobierno de Sebastián Piñera era el ministro de Hacienda, porque el presidente Sebastián Piñera sabía todo, se metía, le contrarrestaba. Cada ministro en ciertas áreas, o Bachelet con salud. En este caso, el presidente Boric no parece meterse ni con Marcel, ni con Toá, o sea, no sé, pero salvo Cancillería, porque si uno mira por el espejo retrovisor, él ha tomado posición en la política exterior desde muy al comienzo. Es decir, efectivamente, tú tienes razón. Él hace un punto y ha hecho de relaciones exteriores un eje de su gobierno. Una causa de diferenciación, un eje simbólico de alguna manera de su gobierno. Sí, ahora lo que yo intentaba decir también, que es súper interesante eso, porque tiene que ver con los 2 años y aquellas cosas, bueno, pero los podemos meter después, pero aquellas cosas que dicen que de alguna manera el gobierno y el presidente le entregó el gobierno a la concerta, como dice la gente del Frente Amplio, pero al mismo tiempo juega con cierta simbología permanentemente para hacerle guiños a ese mundo de apruebo dignidad, diciéndoles, pueden que ellos tengan hoy día el poder en muchas cosas, pero al final del día lo importante lo decimos nosotros y que son las cosas más simbólicas. Y eso es un tema... ¿Y esto sería parte de los símbolos? Esto es parte de los símbolos, esto es parte de las pensiones de gracia, esto es parte de la... ¿cómo se llama? Cuando sacó hasta los indultos, etcétera. Exacto. Ahora, lo que poco se conversa, creo yo, es lo siguiente, y es que cuando tú usas las relaciones internacionales, que son relaciones permanentes del Estado de Chile, para meterlas en la coyuntura política nacional, estás incurriendo, creo yo, en un error que a lo mejor hoy día no estamos sopesando bien. Imaginémonos lo siguiente, hay un gobierno, digamos en este momento de derecha, que a partir de problemas, dificultades o tensiones internas empieza a mover las aguas contra Bolivia, o contra Perú, o contra los países vecinos. ¿Qué es lo que estaríamos diciendo nosotros? Estaríamos diciendo, mira, estamos usando, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho Bolivia una suerte veces? De chauvinismo, que tiene que, exactamente, una suerte de chauvinismo local para sacar los problemas internos, para llevarlos al ámbito externo y para construir una suerte de adhesión interna respecto de una causa que a lo mejor nos convoca. Por eso creo yo que es tan delicado lo que está pasando y tan complejo, porque esto no solo habla de un problema específico respecto a la posición sobre el conflicto en Gaza, sino que habla de cómo se usa el Estado, independientemente del gobierno, para de pronto mover las aguas en función de intereses propios. Y eso creo que es lo más problemático de lo que estamos viendo ahora. Pero lo voy a poner así, pero el argumento que ha hecho el presidente Boric, que ha sido insistente, lo volvió a decir estos días, de que él se mueve por principios, de que este tiene que ver con un tema de principios y que tiene que ver finalmente con la situación que se vive en Gaza. ¿Es atendible o no? No es atendible, porque, o sea, bueno, es atendible. Obviamente cada uno tiene su manera de mirar las cosas, pero no es atendible porque eso supone seguir instalado en la lógica del juicio moral, Claudia. Es decir,
Si yo me muevo por principios, por defecto estoy diciendo que el resto no se mueve por principios, y además estoy asumiendo que mis principios son los que corresponden y los que debieran imperar y convocarnos a todos. Y eso creo que es un error, no solo en términos políticos, sino un error en la vida en general. Y te obliga además, o no te obliga, pero sí te presiona a que apliques también esos supuestos mismos principios en todo el resto de las decisiones. Y no siempre ocurre así, entonces empieza la incoherencia. En cómo nos relacionamos con China, con Cuba y con todo el resto de los países. Una cosa son las relaciones internacionales y otra cosa son los principios y las políticas que aplicamos en el ámbito local. Oye, ayer el presidente... en su viaje en tren, porque, digamos, viste que cambiaron toda la simbología, el diseño, el diseño del logo del gobierno. Ahora tiene una... Chile avanza contigo. Avanza contigo. Que uno se acuerda de Lagos, que Chile crece contigo. ¿Se acuerda, no? Sí, Chile. ¿O Lagos? No, yo creo que Lagos. Chile crece contigo. Chile crece contigo, sí. Bueno, Chile pero Lagos, Ricardo Lagos. Sí. Pero ella es una imagen de la línea del tren. Bueno, y ayer inauguró una parte del tren rápido hasta Talca, etcétera. Y ahí da una entrevista bien como a lo Boric, así como mientras avanza el tren, con los periodistas encima y todo. Y dice, y se hace cargo nuevamente, y dice que la decisión la tomó él, pero que no fue una decisión inconsulta, que él la consultó con el ministro Van Claveren. Ahora, viene una... Bachelet me corrige, Joyce. Gracias, Joyce. Tenía razón, Claudia. Bachelet. Entonces... Pero aparece en el mostrador, no sé si lo leyeron, pero aparece como un relato bien desmenuzado de todo el conflicto, y dicen que claro, que con Van Claveren se le comunicó, pero no es que se le consultó, ya estaba tomada la decisión, y que la decisión, eso dicen aquí en el mostrador, que vendría del segundo piso de Carlos Figueroa concretamente, y que esa decisión se toma con el presidente, pero después se le informa solamente a Van Claveren. Y de hecho, por eso se justificaría la molestia de Van Claveren, que la semana pasada, el jueves, hubo serios rumores de que había presentado su renuncia incluso. Bueno, por donde van los rumores van los hechos también, pues eso es bien evidente. Además que un ministro que está 6 días en el congelador sin decir nada respecto a un conflicto como el que tenemos, es bastante evidente que esas cosas pueden estar sucediendo. Ahora, también es cierto que el segundo piso es un espacio impenetrable hasta ahora para el socialismo democrático, y es de alguna manera el lugar de resguardo, el círculo de hierro, el lugar de resguardo de los principios originales de la Prodignidad. Entonces ahí hay una suerte de espacio donde las ideas que más sentido le hacen al mundo original del presidente siguen teniendo, ¿verdad? Teniendo discusión, análisis y salidas como la que hemos visto en este caso. O sea, uno podría decir, porque de esto se ha escrito mucho, tú mismo, Cristian Valdivieso, lo hemos hablado muchas veces, que el presidente ha estado haciéndole guiño constantemente a ese 30%, a su piso base, que es insuficiente para gobernar con la mayoría de todos los chilenos y chilenas, pero que no es poco, considerando que mantiene mucho arraigambre o raíz con ese mundo y tú mismo además, ¿no es cierto?, has mirado quién es ese mundo, a qué sectores. Pero lo que me llama la atención, para hacer el link con lo que tú señalabas también en una columna en Nexante, es cómo las relaciones internacionales le hace ahora a Israel. Junto con esto, la semana pasada, Venezuela. Totalmente. Marcan la agenda nacional como que si en Chile no tuviésemos suficientes problemas que resolver, conversar, analizar, incluso divagar respecto de los caminos de salida, ¿no? Es raro eso. Es raro la injerencia, bueno, vivimos en un mundo globalizado, pero la injerencia que ha tenido la agenda internacional en Chile es muy fuerte. Además sabemos que somos un país que está en la tapilla del digamos zapato. Que en el fin del mundo, para decirlo suavemente hasta ahora. Entonces pues, la relevancia que tiene no lo amerita. Y por otro lado, bueno, evidentemente el tema Venezuela es un tema que está tan presente en la cotidianidad hoy día de los chilenos, y la vinculación que el gobierno... Ya no es internacional. Ya no es internacional, pasa a ser bien local, pero bien local no desde, como decía a propósito en la columna, desde el imaginario del Mar Caribe o de la buena gente venezolana, sino que del imaginario de esta gente que se ha venido arrancando de una dictadura, en algunos casos arrancando por ser perseguidos políticos y en otros casos huyendo porque los han echado de allá, y que hoy día se dedican lisa y llanamente al crimen organizado en el país. Entonces, que el gobierno se meta en esa majamama y que el Partido Comunista le preste ropa a
el gobierno de Maduro, solo trae... Y le quite ropa al propio presidente después, ¿no? Bueno, pero es que finalmente el Partido Comunista es un partido eje del gobierno. Es decir, cuando el Partido Comunista habla, está hablando el gobierno de Chile. No nos confundamos en eso de alguna manera. Ya, pero eso suena, Cristian, como cuando uno escucha de repente gente de la oposición diciendo que el gobierno está cooptado por el No, Partido yo no he Comunista. dicho eso. Estoy diciendo que cuando el Partido Comunista habla, está hablando del partido eje del gobierno. Así como cuando Uno habla de uno de los partidos eje del Ya. gobierno, así como habla el socialismo democrático. Porque no nos saquemos la suerte entre nosotros. Los dos partidos eje del gobierno son el PC y el Partido Socialista. El resto es música. El Frente Amplio está hoy día en un proceso de fusión, de conversación, pero está absolutamente submarinado. Es música, Entonces, pero al presidente le gusta mucho trabajar bueno, con pero música. exacto, bueno, pero además es la música que a él le gusta, pero es una Claro. música de fondo, no es la música que Sí. está, ¿verdad?, con la que se está bailando hoy día. Esa es la que pone el Partido Comunista y el Partido Socialista. Entonces, cuando habla el Partido Comunista y le presta ropa a la dictadura de Maduro, lo que hace es retrotraer este imaginario dramático de una dictadura venezolana y de Chilezuela, si se quiere, a nuestro país. Y eso es un problema, porque el imaginario no es una dictadura no sé, que tenga el país boyante, con alto crecimiento económico, una dictadura donde hay narcotráfico, donde hay pobreza extrema, donde no hay libertades de ningún tipo, la democracia no impera, no hay separación de poder, o sea, democracia liberal no existe. Y por lo tanto es muy raro, muy particular que el gobierno se empiece a mezclar con esto y a prestarle ropa. ¿Por qué? Porque trae de vuelta a Chile un imaginario muy negativo, que es aquello que hace 7 años se habló de Chilezuela. pero- Eso ¿Se te acuerdan? quería preguntar Sí. yo, como que tú lo Entonces, desarrollas en tu en columna. un año electoral tú no puedes venir Ya. a decir que este gobierno de alguna manera tiene alguna implicancia, alguna relación o interés con el mundo de la dictadura de Ya, ¿y Maduro. por qué crees tú, porque tú dices, ¿por qué ocurre esto? Que estamos nuevamente pensando en, como planteas tú, no piensas en Chilezuela. Esto fue hace 7 años, ¿7 años? Sí. Sí, con la campaña presidencial, digamos cuando todavía no había nada de lo que pasaba hoy día, o sea, había mucho menos. Y había esta especie de fantasma que fue utilizado, ¿cierto?, por la derecha, de que Chile se iba a convertir, si es que ganaba Guillén en ese minuto, que era el candidato del oficialismo hoy día. Sí, Chile que se iba- dijo que íbamos a meter en la mano todo el chileno. Ah, verdad. Que se iba a convertir el país en Chilezuela, pero había mucho menos razones para pensar en eso. Y caló bastante hondo. ¿Por qué hoy día estamos hablando de lo mismo? Bueno, por eso que a mí me llama la atención, que si en ese minuto caló bastante hondo, cuando era bien inverosímil, si se quiere, Sí, pues no que había hoy día mucho el gobierno argumento no para marque sostenerlo. que no tenga un parteaguas clarito con lo que está pasando en Venezuela y diga que estamos haciendo todo lo posible para nunca llegar a ser Venezuela, es un error desde el punto de vista político, porque traer ese imaginario en un año electoral evidentemente le va a traer costos políticos al gobierno. Entonces, todo lo que hace el PC, ¿verdad? Y todo este enredo donde el presidente primero valora, ¿verdad? Y hace una suerte de apología al Partido Comunista, después el Partido Comunista le quita el piso al presidente y dice que lo de Maduro no es una dictadura, sino que a mucha honra es un país democrático, sino una dictadura es un país democrático. Bueno, lo que está trayendo de vuelta es un imaginario de una izquierda que de alguna manera tiene algún tipo de lazo con Ya, pero- lo que sucede en Venezuela hoy día. Pero Entonces, sí, ese es un problema. sí, como tú dices, y muchos dicen, el que ronca, ya no el que buena música, el que ronca es el socialismo democrático y es el Partido Socialista o el PPD. Ah. ¿Ya? Esos son los partidos eje que realmente los que mandan o los que realmente hacen la bajada estratégica del gobierno, Mario Marcel, Carolina Toá, o incluso el canciller, que es PPD, Alberto Van Claver. Entonces, ¿por qué pareciera ser que lo que impera es la otra lógica y no, o sea, realmente es el mundo de la, comillas, exconcertación los que están ejerciendo el gobierno, la labor de gobernar? Claro. O también eso es como una idea, porque estos días no hemos visto eso. Bueno, lo que uno ve es que de alguna manera... bueno, tu entrevista es bien clara, Claudia, el domingo con La de la ministra. con la ministra, con la que le hiciste a la ministra Sí. del Interior. O sea, lo que uno ve es que quienes están haciendo las políticas en el día a día son el mundo del socialismo democrático y quienes están tratando de poner otros contenidos, otros símbolos, es el mundo de Prodignidad, y no se logra cuajar eso en una lógica armónica. Entonces hay tensión entre los que viven en la realidad material y los que viven en la realidad simbólica. Y lo que hace la ministra del Interior en tu entrevista es decir, necesitamos armonizar esto, Afiatar, esa es la palabra que afiatar usa esto, ella. porque si no se afiata esto, y algunos seguimos pensando que tenemos que preocuparnos de la agenda cotidiana de las personas y otros de la agenda negociar de la agenda más sin sofisticada pudor. o postmaterial, y negociar sin pudor, y otros de la batalla cultural. Aquí lo único que producimos es una distorsión en la percepción de los ciudadanos que al final del día dicen
o no entienden qué es lo que está haciendo concretamente el gobierno. Entonces, claro, el llamado de la ministra del Interior es como un llamado bien interno. Absolutamente, y más allá del buen ánimo que tú le viste, yo tengo la sensación de que ella está media angustiada porque ve que aquí es muy difícil arriar las huestes y ponerlas a trabajar en conjunto en función de una idea común. Y el presidente, de nuevo, y ahí volvemos, ¿cuál es el rol del presidente? Y ahí Porque volvemos ¿dónde está? a lo que hemos hablado en otras ocasiones. El problema, de alguna manera, es que el presidente claramente entregó su gobierno al socialismo democrático, Sí, pero se resiste psicológicamente a aceptar ese hecho y a valorar lo que desde el socialismo democrático se está haciendo y a liderar a la coalición en su conjunto para que se abuenen con esta idea de que lo que tenemos que hacer hoy día es avanzar gradualmente para que la gente sienta que estamos encaminados a solucionarle los problemas, aunque no sea con la rapidez ni con la magia que en algún minuto le propusimos. Ya, pero cuando uno lo escucha en las entrevistas, porque dio hartas entrevistas ayer con motivo del aniversario, primero hay un relato que también lo sostiene la misma ministra del Interior y que es evidente que es planificado y alguien lo pensó y muy pensado porque están todos en la misma línea diciendo Chile hoy está mejor que hace 2 años, algo que podría ser, por lo menos para la oposición, es discutible. Y lo otro que uno escucha es que el presidente dice varias veces que digamos que no se puede gobernar, que dice la política o el gobierno no es para los fanáticos. O sea, hay que transar, hay que ceder porque no tenemos mayoría. O sea, con una visión súper pragmática de que aquí no queda otra, de que la batalla de las ideas de Gonzalo Vinter quedará para Gonzalo Vinter y su gente, pero el presidente no parece estar en esa batalla, sino que parece estar en la batalla de tenemos que solucionar los problemas a las personas. Habló, por ejemplo, bastante de este concepto como del delivery, del poder, digamos, del ejecutivo. O sea, hay que entregarle a la gente el accountability también. O sea, la gente tiene que sentir que su vida ha mejorado. La gente tiene que darse cuenta que su vida ha mejorado. Y eso se hace con medidas concretas, con ponerse de acuerdo, con sacar adelante una reforma de pensiones, y ahí vuelve a repetir esto de no enamorarse de las ideas o no enamorarse como de las ideas iniciales. Entonces da la impresión que el presidente está bien en la línea del socialismo democrático. Sí, hay días. Hay días que sí, hay días que no necesariamente. Tú dices amanece y se despierta para el otro lado. Lo que pasa es que la política pública es lenta, se ve poco y las señales o los símbolos son muy elocuentes a veces. Entonces tú puedes estar en esa, pero al mismo tiempo tu partido te está diciendo que quiere expulsar al embajador de Israel o que quiere eventualmente romper relaciones. El mismo presidente está diciendo que impidió que viniera, que Israel participara en la FIDAE por dar una señal ética, y todo eso termina siendo más relevante y más visible que toda la política cotidiana y la política pública que implementa el socialismo democrático. Entonces, no es que el presidente no esté en eso, sino que cuando usa el lenguaje, usa los símbolos, usa la idea o le habla a su base electoral, el presidente de alguna manera le está quitando el piso a eso, no porque quiera hacerlo, sino porque las palabras tienen más fuerza que los hechos en este tipo de cosas. Entonces ahí está la complejidad, y cuando la ministra del Interior le está hablando también al presidente de alguna manera. Si quien dice que hay que romper relaciones o que habría que evaluar romper relaciones con Israel, mira lo que estamos hablando. O sea, El presidente, del partido del presidente. Oye, pero yo pensaba escuchándolos que a lo mejor de fondo, si uno lleva esta conversación a dónde está el gallito, a lo mejor el gallito es que un sector de la izquierda chilena, le hace socialismo democrático, PPD, funcionan con el pragmatismo. Sí. Y el pragmatismo significa meter al cajón tus sueños, a veces tu anhelo, como se dice vulgarmente en la política, tragarte sapos, ¿no? Y que el Frente Amplio, que fue lo que criticó, impugnó todo eso y desde allí creció, desafiando ese pragmatismo. No puede entregarlo todo y entregarse el pragmatismo y ya entregar la oreja entera, o sea, no solo el programa de gobierno. Y ellos siguen, entonces, pragmatismo versus emocionalidad o símbolos, como dices tú, o sueño, épica, no sé, llámalo como tú quieras. Quizás es el punto más de fondo que está ahí. Sí, pero por eso es la batalla cultural, la batalla ideológica. Esa es decir, tenemos que mantener visibles y vivas nuestra propia épica y nuestra propia simbología. Pero hoy día eso es negar la realidad, porque al final del día, como dice Gonzalo Vinter, lo que nosotros tenemos que decirle al país es que nosotros queremos que toda la eventual cotización adicional de una reforma de pensiones vaya a un fondo colectivo,
y queremos insistirlo permanente y elocuentemente, aunque después lleguemos a un punto medio, lo que la sociedad dice, este conglomerado está perdido, porque nadie quiere que vaya el 6% a una cuenta colectiva porque la gente no confía. Entonces, el socialismo democrático probablemente ve esto con más pragmatismo y dice, mira, si nosotros de aquí a los próximos 6 meses o en el primer semestre logramos aprobar una reforma de pensiones que solo suba la PGU y que haya un 6% adicional que vaya a las cuentas de los trabajadores, como la gran mayoría está pensando, y que suba la PGU ya con un pacto fiscal y que pueda subir las pensiones ahora, en la elección municipal nos va a ir mucho mejor. Y eso nos va a permitir seguir gobernando o tener más poder para poder seguir implementando las políticas públicas gradualmente y poder avanzar en los cambios que la sociedad necesita. Si nosotros somos capaces de eso, va a ser más verosímil que le digamos al país, mira, la verdad es que hace 2 años el país estaba acá y hoy día hemos avanzado poquito, pero hemos avanzado. Y estamos además trazando un camino, ¿verdad?, que nos va a llevar a salir del atolladero en el que estamos. Eso lo hace más creíble. Pero si al final del día todo es confrontaciones, reyertas, eso es lo que queda, es visible en la palestra pública y el fondo se desarma, ¿verdad?, y desaparece. Claro, ahora hay que pensar que con esa dualidad el presidente ha logrado mantener esa base de apoyo entre el 27 y el 32, ¿cierto? Que no lo ha logrado. Pero sí, y eso te va a servir, pero eso solo termina monopolizando o hegemonizando a la izquierda y al socialismo democrático diluyéndolo. Bueno, es otro tema. Y además hoy día las elecciones son con voto obligatorio y con un 25% no gana una elección. Bueno, queda mucho ahí por analizar. Voló el tiempo, Cristian Valdivieso, director de Criteria. Muchísimas gracias como cada martes. Gracias.